En este segundo video de la materia veremos cómo calcular las componentes, el módulo, los ángulos directores y el versor asociado a un vector dado dos puntos, tanto en dos dimensiones como en tres. Bien, en primera instancia procederemos a calcular las componentes de un vector dados dos puntos genéricos, punto 1 y punto 2. Si yo quisiera obtener el vector P1, 2, yo debería realizar la resta entre las componentes del punto 2 y las del punto 1, como hice en este renglón de acá. Fíjense que yo resto las componentes de P2 y las de P1 de esta forma, P2 menos P1. Entonces me queda para la componente en X, X2 menos X1, y para la componente en Y, Y2 menos Y1. Pero, ¿qué pasaría si yo digo, bueno, quiero las componentes del vector P2, 1? Acá es a la inversa. ¿Por qué? Porque el vector comienza en el punto 2 y finaliza en el punto 1. Caso contrario, el renglón de arriba, que el vector comienza en el punto 1 y termina en el punto 2. Entonces, acá abajo, la resta es al revés. Hago punto 1 menos punto 2. Ahora, acá hay un ejemplo que yo hice con dos puntos no genéricos. Tengo el punto 2, 3 del plano y el punto 2 también perteneciente al plano, 4 menos 1. Entonces, si yo quiero obtener el vector P1, 2, realizo la resta. ¿Cómo hago la resta? Punto 2 menos punto 1. Me queda 4 menos 2 para la componente X del vector y me queda menos 1 menos 3 para la componente Y del vector P1, 2. Entonces me queda 4 menos 2, 2, menos 1 menos 3, menos 4. De forma tal que el vector P1, 2 tiene las componentes 2 menos 4. Fíjense en el gráfico, acá tengo punto 1, acá tengo punto 2. El vector se traza de punto 1 a punto 2 y la flecha indica que termina en punto 2. Y fíjense las componentes, 2 menos 4. Yo acá me desplacé 2 unidades positivas a través del eje X y bajé 4 unidades negativas con respecto al eje Y. O sea, las componentes me marcan cómo debo desplazarme yo a través del plano. Ya sabiendo cómo calcular las componentes de un vector dado dos puntos, podemos proceder a calcular el módulo de tal vector. ¿De qué manera? Bueno, yo acá tengo de vuelta dos puntos genéricos, pero ahora me interesa calcular su módulo. De forma tal que el vector es el P1, 2. Comienza en punto 1, termina en punto 2. Realizo la resta como realicé anteriormente, P2 menos P1. Y si ustedes se acuerdan, la fórmula del módulo de un vector era igual a la raíz cuadrada de las componentes del vector elevadas al cuadrado y sumándose. De forma tal que esta va a ser mi componente en X y esta va a ser mi componente en Y. Ambas componentes yo las voy a elevar al cuadrado, como hice acá, y las voy a sumar. Para el ejemplo puse estos dos puntos, 5 menos 3 y 2 menos 2. Y quiero calcular el módulo del vector P1, 2. Entonces, procedo a realizar la resta de los puntos, P2 menos P1. Hago 2 menos 5 menos 2 menos menos 3. 2 menos 5 es menos 3. Y 2 menos menos 3 es 1. ¿Por qué? Porque menos por menos es más. Entonces va a ser menos 2 más 3. Este es mi vector P1, 2. Menos 3, 1. Quiero calcular su módulo. Bueno, elevo ambas componentes al cuadrado, las sumo y aplico raíz cuadrada. Me queda menos 3 al cuadrado igual a 9, más 1 cuadrado igual a 1. Raíz de 9 más 1, lo que es igual a la raíz de 10. Entonces, este vector que ves en pantalla tiene módulo igual a raíz de 10. Ya sabiendo calcular el módulo de un vector, procedemos a calcular sus ángulos directores,
que van a ser los que el vector conforme con respecto a los ejes x e y. Y recordando la fórmula, el coseno de alfa va a ser igual a la componente en x del vector dividido su módulo. Y el coseno de beta va a ser la componente en y del vector dividido por su módulo. Alfa es el ángulo entre el vector y el eje x, beta es el ángulo entre el vector y el eje y. Como yo tengo dos puntos en el espacio, realizamos el procedimiento que venimos haciendo anteriormente. Resto los dos puntos, elevo las componentes al cuadrado para obtener el módulo y finalmente cada componente la divido por su módulo. Para el ejemplo tengo los puntos 0,2 y 3,1 y yo quiero obtener los ángulos directores del vector P1,2, de forma tal que primero tengo que calcular sus componentes. Las componentes del vector P1,2 van a ser P2 menos P1, 3 menos 0, 1 menos 2. Las componentes del vector P1,2 es 3 menos 1. Quiero calcular el módulo. Raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes elevadas al cuadrado. Me queda 3 al cuadrado 9, menos 1 al cuadrado 1. Raíz cuadrada de 9 más 1 igual a la raíz de 10. Por último, los cosenos directores van a ser las componentes divididas por el módulo, de forma tal que el coseno de alfa va a ser 3 dividido la raíz de 10 y el coseno de beta va a ser menos 1 dividido la raíz de 10. Por último, podemos calcular el versor asociado a un vector. Recordemos que el versor va a ser un vector con igual dirección y sentido que otro, pero de módulo 1. Acá en la gráfica vemos al vector en cuestión y su versor asociado. Tienen la misma dirección, el mismo sentido, pero el módulo es distinto. Este módulo, en color azul, es igual a una unidad. De forma tal que si yo tengo dos puntos en el plano y quiero obtener su versor asociado, primero necesito calcular las componentes de ese vector definido entre los dos puntos. Hacemos lo que venimos haciendo. Para el caso vector P1,2, las componentes del punto 2 menos las componentes del punto 1 me darán las componentes del vector P1,2. Con estas componentes yo puedo calcular el módulo como ya hemos visto. Y el versor resulta que es un vector con la componente x del vector dividido su módulo y la componente y va a ser la componente y del vector dividido su módulo. Esto recuerda mucho a lo que vimos recién con los ángulos directores, de forma tal que las componentes de los versores son los ángulos directores de los vectores. Ahora, para el ejemplo yo tengo estos dos puntos, 0,2 y 4,5. Yo quiero obtener el versor asociado al vector P1,2. Repetimos el procedimiento de siempre. Hago P2 menos P1, de forma tal que me queda para la componente x 4 menos 0 y para la componente y 5 menos 2. El vector P1,2 va a ser de componentes 4, 3. Quiero calcular su módulo. Bueno, raíz cuadrada de las componentes elevadas al cuadrado sumándose. Me va a quedar 4 al cuadrado 16 más 3 al cuadrado 9. Raíz de 16 más 9 igual a la raíz de 25 igual a 5. Por último, a cada componente del vector la voy a dividir por su módulo. De forma tal que el versor asociado al vector 4, 3 va a ser 4 quintos, 3 quintos. Con todo lo anterior desarrollado, procedemos a un ejemplo integrador. Sea P1 de componentes 1, 0 y P2 de componentes 0, 1, obtenga componentes, módulo, ángulo directores y el versor asociado al vector P1,2. Bueno, el vector P1,2 va a ser de componentes P2 menos P1. De forma tal que voy a hacer para la componente x 0 menos 1 y para la componente y 1 menos 0. Este vector tiene componentes menos 1, 1.
Voy a proceder a calcular su módulo. Raíz cuadrada de las componentes elevadas al cuadrado sumándose. Me queda menos 1 al cuadrado 1, más menos 1 al cuadrado 1, raíz de 1 más 1 igual a la raíz de 2. Los ángulos directores, recordemos que son las componentes divididas por el módulo del vector, de forma tal que el coseno de alfa es menos 1 dividido raíz de 2 y el coseno de beta es 1 dividido raíz de 2. Por último, el versor resulta ser el vector, pero cada componente va a estar dividida por el módulo. Y acá es lo que yo mencioné anteriormente, que las componentes del versor resultan ser los ángulos directores del vector. Fíjense que son iguales. Y acá podemos ver gráficamente el ejercicio resuelto. Tengo punto 1, punto 2, el vector parte del punto 1, termina en el punto 2. La flecha me indica el sentido. Las componentes de P12 son menos 1, 1. Y acá en azul se puede apreciar al versor asociado a este vector. Tiene el mismo sentido, la misma dirección, o sea, el mismo ángulo, pero su módulo va a ser 1. Para finalizar, vamos a ver un ejemplo integrador, pero en 3 dimensiones. Los procedimientos son exactamente iguales, solo que hay que considerar una tercer componente. Tengo dos puntos, 1, 0, 2 y el punto 0, 1, 3. Quiero obtener las componentes, el módulo, los ángulos directores y el versor asociado al vector P12. Acá tenemos que repetir exactamente el mismo procedimiento, pero los vectores son distintos. Son vectores en 3 dimensiones. De forma tal que P2 menos P1 va a ser 0 menos 1 para la componente X, 1 menos 0 para la componente Y, 3 menos 2 para la componente Z. Las componentes de P12 son menos 1, 1 y 1. Quiero calcular el módulo. Bueno, elevo al cuadrado las tres componentes, las sumo y aplico raíz cuadrada. Me queda la raíz de 3 igual al módulo del vector P12. Quiero calcular sus ángulos directores. Bueno, yo acá tengo los ángulos alfa, beta y gamma. Va a ser cada componente dividido el módulo. De forma tal que tengo menos 1 dividido raíz de 3, 1 dividido raíz de 3 y también tengo 1 dividido raíz de 3. Por último, el versor asociado a este vector es el mismo vector pero dividido por su módulo. Y repito lo que dije anteriormente, las componentes del versor resultan ser los ángulos directores del vector. Y con esto queda finalizado el video de hoy.